Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión, a esta primera emisión de Nucleares TV. El día de hoy vamos a abordar un tema con la compañera Paola Martínez acerca del coronavirus, un tema de actualidad y que de muchas maneras ha estado afectando a toda la sociedad y nos atrevemos a decir que a todo el mundo. Quisiéramos hacer una breve referencia sin pretender convertirnos en epidemiólogos para tener un antecedente respecto a lo que es el coronavirus. Los coronavirus constituyen una familia de virus que pueden causar desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS por sus siglas en inglés. Ya en 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, SARS-CoV-2, y es lo que ahora conocemos como el COVID-19. Compañera Paola, sé bienvenida. Como siempre, sé bienvenida. Este es tu espacio también. Presentamos a la compañera Paola, una amiga muy querida, compañera de lucha. Ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una maestría en estudios latinoamericanos y con un doctorado en proceso. La compañera Paola se ha destacado por su gran actividad en la lucha sindical, en la vida cultural, y este día nos acompaña. ¿Por qué invitar a Paola este día? Porque al igual que muchas personas, y como todos nosotros hemos estado viviendo de alguna u otra manera esta modificación y estas afectaciones ya muy marcadas, de manera muy marcada, a toda la sociedad. Compañera Paola, sí, bienvenida. Buenos días, compañero Federico, compañero Claudio. Pues antes que nada agradecerles la invitación al programa que están ustedes impulsando, Nucleares TV. Y pues bueno, pues con toda la disposición de seguir contribuyendo a discutir sobre todas las implicaciones que tiene esta pandemia que seguimos pues atravesando de distintas maneras, ¿no? Mira, Paola, la invitación fue precisamente por un documento que se publicó en algunos medios, en algunas redes sociales, Sí. y que a nosotros nos pareció de suma importancia. No toda la gente hace reflexiones después de vivir algunas experiencias, y esto a nosotros nos parece muy importante. Primero, de manera individual, nos atrevemos a escribir algo que quizás pudo haber sido muy traumático. En algunas ocasiones eso se queda con nosotros nada más. Sin embargo, nosotros pensamos que esto tiene la importancia desde el punto de vista que puede ayudar a entender mejor, a comprenderlo y para ver qué podemos hacer. ¿Tú nos podrías platicar en esta ocasión, Paola, de tu experiencia con los síntomas de COVID-19? Sí, sí, claro. Pues mira, como dices, de repente nos cuesta trabajo vincular las experiencias personales con el contexto social, ¿no? Pero pienso que ahí, bueno, pues mi vocación como socióloga pues me lleva siempre a
a estar pensando que lo que uno vive de manera individual, pues no está alejado del contexto social, sino al contrario, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de vincular esa experiencia personal con la reflexión colectiva de lo que está pasando. Sí dudé un poco en si escribí el texto o no, porque al final, bueno, pues no era una experiencia tan fuerte como la han vivido otras personas, incluso nosotros, ¿no? Como sindicalistas ya hemos tenido desafortunadamente el fallecimiento de varios compañeros. Entonces sí pensé qué tan significativa podía ser una leve experiencia como la que yo tuve. Sin embargo, bueno, consideré que lo que estamos atravesando sí permite y además exige pues que todos estemos reflexionando al respecto. Y en este sentido es que al final, bueno, me animé a escribir lo que había vivido a principios del mes de junio, que tuve algunos síntomas vinculados al COVID. Eh, para mí fue una experiencia, pues sí, fuerte, aunque al final la prueba salió negativa. Yo como lo narro en el texto que circula en internet, en algunos espacios, bueno, para mí me queda muy claro que esos síntomas que yo tuve 5 días principalmente, que fueron los más fuertes, pues son en realidad síntomas que yo nunca había experimentado de esa manera. No era un resfriado, eso estoy segura, ¿no? Porque conozco muy bien cómo reacciona mi cuerpo ante una situación así. Y esto que viví era totalmente diferente, ¿no? Estos síntomas de tener fiebre varios días, de sentir los dolores musculares, el ardor en la piel. Si bien no tuve dificultades para respirar, bueno, pues sí identificaba que había un poquito de dificultad para respirar de manera fluida y de manera profunda. Entonces, esa experiencia, yo creo que principalmente como cualquiera que en estas circunstancias tenga estos síntomas, pues se vive con miedo, principalmente con miedo, ¿no? Yo lo decía en mi texto, no solo porque uno se siente vulnerable físicamente, sino que también se expresa la vulnerabilidad social, ¿no? En mi caso, pues una trabajadora precaria que no tengo ningún tipo de seguridad social, y entonces invariablemente pues uno piensa, ¿no? A partir del miedo piensa, bueno, ¿y si me enfermo? Y si esto se agrava, ¿qué voy a hacer, no? ¿A dónde me voy a atender? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué implicaciones tiene para mi familia? O sea, todas esas cosas que yo creo que a cualquiera que estamos en situación precaria nos vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues, es que me interesa compartir esta experiencia, este relato de todo lo que implica haber pues, atravesado esta circunstancia. Yo les decía, al final la prueba sale negativa, pero también eso me lleva a investigar aún más qué onda con esto de las pruebas. Y bueno, pues está claro pues que entre los 4 o 5 primeros días a partir de que aparecen los síntomas es cuando más certeza hay en cuanto a los resultados de una prueba PCR, ¿no? También otra dificultad que tuve es que en esos días en los que yo tuve los síntomas, fueron días en los que estaba saturado para realizar pruebas y la prueba me la pude hacer hasta 9 días después, ¿no? De iniciados los síntomas. Entonces, bueno, también eso incide en los resultados, ¿no? Sin embargo, bueno, yo estoy segura de que ahí algo pasó, que síntomas que yo en realidad nunca había tenido, ¿no? No soy una persona enfermiza, entonces puedo tener claridad de lo que viví, ¿no? Muy bien, Paula. Afortunadamente fueron síntomas, las pruebas fueron satisfactorias para ti. Esta situación precisamente de las pruebas a las que no todo el mundo tiene acceso nos lleva a varias reflexiones. Lo que está sucediendo con esta pandemia
está afectando a todo mundo. Hay problemas muy fuertes sin que se pretenda entrar en una paranoia. Sin embargo, no hay que minimizar. No hay que minimizar. El COVID pareciera ser que es solamente un asunto de salud, pero realmente los efectos permean cada aspecto de la sociedad. Trátese del país que se trate, de lo que estamos ya totalmente seguros y no hay duda es que esto tomó a todos desprevenidos. Mira, y precisamente pensando en que esto permea y afecta todas las actividades y todos los aspectos de una sociedad, yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que sucede con las personas que están en condiciones de precariedad? ¿Cómo piensas tú o cómo entendemos los efectos en en estos segmentos de la población? Que es un segmento no de 100 personas. Cuando hablamos ya de millones de personas que han perdido sus empleos, ya están en condiciones de precariedad, aún con un empleo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, compañera Paola? Sí, mira, yo justo a partir, más bien en estos días que estaba atravesando esta experiencia, pensé mucho en las distintas condiciones que tenemos ahora los trabajadores, a las que les tocaron todavía a nuestros padres, ¿no? Yo mencionaba en mi texto bueno, vengo de una familia obrera donde con salario de obrero pudimos estudiar y pudimos tener acceso a la salud, atendernos en el seguro social, etcétera, ¿no? Ahora que soy trabajadora, bueno, pues formo parte de esos millones de trabajadores precarizados que estamos laborando en el sector informal, sin prestaciones, sin trabajo estable, ¿no? Creo que ya ahora, a 3 meses del inicio de la pandemia aquí en México, pues hemos visto todas las consecuencias que ha tenido para los trabajadores del sector informal que no pudieron seguir la cuarentena, que no pudieron estar completamente siguiendo las normas sanitarias, estar en confinamiento, etcétera, ¿no? Para ellos, a 3 meses, pues ya tenemos algunos datos muy claros, ¿no? Significa profundizar las condiciones de precariedad en las que se encuentran. Son principalmente los trabajadores que se han quedado sin empleo o que han visto reducido su salario, reducidos sus ingresos. Hay estadísticas que nos hablan de más de la mitad de reducción de ingresos que tuvieron estas familias en el país. Como dices, ¿no? Millones que se quedaron sin empleo, pero principalmente para los trabajadores informales nos significa que no hay, como estamos fuera de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y además estas normativas que emitió el gobierno federal a partir de la pandemia que trataban de proteger de alguna manera a los trabajadores, pues bueno, nosotros sabemos que en el sector informal, para los trabajadores que no tenemos estabilidad, pues eso siempre está sujeto a la buena voluntad de los patrones o de las autoridades, ¿no? Ahí me parece que esto fue muy claro, por ejemplo, con los trabajadores de las maquiladoras en el norte del país, que a pesar de que se había establecido por parte del gobierno federal de que solo se elaboraran actividades esenciales, pues ellos seguían siendo obligados a trabajar y aún peor, ¿no? Les ocultaban la información de si había contagios en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias más graves se enfrentan desde la precariedad laboral, ¿no? En ese sentido, pues a 3 meses lo que vemos es que esa desigualdad social, esa falta de derechos laborales, pues para estos trabajadores son condiciones que se han precarizado aún más, ¿no?
Pues mira, hablar de COVID en el terreno laboral tiene implicaciones bien amplias. La parte laboral, por supuesto, tendrá que resultar en cuestiones salariales, en condiciones de seguridad, higiene. Eh, Esto lo comento como antecedentes, y a ello pues también podemos hacer referencia a qué tanto se ha hecho respecto a la seguridad social en México. Hiciste un comentario muy importante. No todo el mundo tiene acceso a la seguridad social. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país respecto a la seguridad social y la respuesta a la demanda, como ya lo comentamos hace rato, de pruebas oportunas y sobre todo de la atención adecuada a este problema de COVID-19, Paula? Mira, yo he encontrado un dato, por ejemplo, de que somos 70 millones de mexicanos que no contamos con seguridad social, ¿no? Eh, Nos queda claro también ya a estas alturas que es un problema de larga data, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de políticas neoliberales que afectaron el gasto social y que en términos muy particulares, bueno, pues desmantelaron los sistemas de salud en México y en toda América Latina, ¿no? Todas esas políticas neoliberales, bueno, impactaron en la salud, impactaron en las condiciones laborales que hicieron posible que haya menos trabajo estable, que es el que tiene prestaciones y acceso a la salud, a la seguridad social. Y entonces nosotros entramos a enfrentar esta pandemia en esas circunstancias, ¿no? Con ese sector salud desmantelado, con una infraestructura precaria, insuficiente, con equipamiento que no se tenía, con falta de personal de salud que tuvo que ser contratado. O sea, me parece que todas esas circunstancias fueron muy difíciles al inicio de la pandemia. Incluso, pues ustedes recordarán que al inicio de la pandemia aquí en el país había toda una polémica de qué se va a hacer cuando lleguemos al momento en el que no se va a poder atender a todos y entonces se tenga que decidir a quién le pones un respirador y a quién no, ¿no? Hubo una polémica porque se había filtrado un documento de la UNAM en donde estaban tratando de establecer ese protocolo, ¿no? Para tomar decisiones en ese momento. Afortunadamente no llegamos a esa circunstancia, ¿no? En ese sentido me parece que esta estrategia de mitigar la curva de contagios, bueno, pues resultó efectiva, ¿no? Porque no llegamos a esa circunstancia y alargar el tiempo de la pandemia, bueno, hizo posible que se tuviera infraestructura, que se tuviera el equipamiento, que se tuviera el personal que se necesitaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues aún así, creo que el sector salud en estos 3 meses pudo reabastecerse, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya veremos cuando todo esto pase qué queda de eso, ¿no? Y lo que quede de eso también va a depender mucho de lo que hagamos los trabajadores, ¿no? De que exijamos que la seguridad social, que el acceso a la salud es un derecho humano y que en ese sentido debe ser un acceso universal, ¿no? No estar solamente vinculado al trabajo, ¿no? Sino que tiene que ser un derecho humano al cual tengamos acceso todos. Yo creo que eso es algo de lo que nos va quedando claro. Y en cuanto a los trabajadores que estamos organizados sindicalmente, bueno, pues nos obliga a retomar una lucha que se dejó también desde hace mucho, ¿no? Como que estas afectaciones que hubo a las condiciones laborales, a los derechos, hicieron que de alguna manera también el sector sindical, bueno, pues bajara la guardia
se resignaran, ¿no?, a las condiciones que se estaban viviendo, pero creo que todo esto que estamos atravesando nos vuelve a poner en el centro de lo que hay que pelear en este momento, y una de esas cosas es el derecho de todos a la salud. Efectivamente, la salud es algo que debiera de consagrarse como un derecho universal. Quizás puede estar plasmado en algún lugar, pero en la práctica acceder a un sistema de salud no es tan sencillo. Las condiciones en nuestro país son muy variadas, y no todo el mundo tiene acceso. Estamos conscientes que, sin embargo, que sí han hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno, quizás no lo suficiente. Habrá que entender eh, que esto tomó desprevenidos a todo el mundo. Y en los países que son potencia, no fueron la excepción, ¿eh? Entonces, ha habido muchas críticas en ese sentido. Confiamos en que esto se vaya mitigando, pero cuando hablamos ya de una nueva normalidad, estamos hablando de que tenemos que aprender a coexistir con este virus. Sobre todo porque estos virus mutan y se hacen más resistentes, son seres pensantes. Se habla de una proteína, pero tiene las características de adaptarse para saber qué tanto puede dañar a las células, al hospedador, y qué tanto lo puede dejarlo. Es decir, genera sus condiciones para sobrevivir. Esto obviamente se ve influenciado, y seguramente tú tendrás también algún dato, porque sé que eres una persona con hábitos deportivos, Paola, y obviamente también tiene que ver con nuestro entorno. El día de hoy se festeja el Día Mundial del Árbol y también del bosque. Esto obviamente es nuestro entorno natural. ¿Nos puedes comentar cómo podría esto ser un factor de riesgo ante este nuevo virus, Paola? Sí. Mira, tú lo decías al inicio, ¿no? Se trata de un virus que puede afectar a cualquiera, ¿no? A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Sin embargo, bueno, las condiciones en las que nos lo vamos a enfrentar, pues son distintas, ¿no? A partir de las condiciones sociales que tenemos. Vivimos en un país donde lo que rige es la desigualdad social. Entonces, bueno, no todas las familias ni todos los contagiados van a enfrentar de la misma manera la enfermedad. Hasta ahorita lo que sabemos es que es un virus que tiene que ver con el sistema inmune, como todos los demás virus, ¿no? Aunque es un virus más agresivo. Pero en ese sentido, bueno, pues si se cuenta con un sistema inmune fuerte, ¿no?, que pueda hacer frente, pues se va a superar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? No va a llegar a una situación grave, ¿no? Si no se tienen, ya sabemos ahora, si no se tienen enfermedades que generen un riesgo mayor, como obesidad, diabetes, etcétera, bueno, pues se puede superar, ¿no?, la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues hay ahorita en todo esto, pues cuestiones ligadas, ¿no? Esto de fortalecer el sistema inmune no es algo solamente biológico, ¿no? Sino que tiene que ver no es ni siquiera bueno, te tomes todos estos días vitamina C, compres productos orgánicos y entonces tu sistema inmune va a mejorar de un día a otro, ¿no? No, o sea, el sistema inmune es algo que tiene muchos factores y que vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? ¿Qué tipo de vida tenemos en el país, ¿no? ¿A qué tipo de vida podemos acceder la mayoría de los mexicanos, ¿no? A una vida en donde podamos alimentarnos sanamente, pues es el ideal, ¿no?
tendríamos que aspirar a a vivir una vida con sana alimentación, con acceso al deporte, con acceso a la salud, en donde podamos no solo salir a pasearnos a los centros comerciales, ¿no? Sino que podamos tener acceso a bosques, a parques, a una vida más al aire libre, ¿no? Yo lo mencionaba en mi texto, pues lo que hemos visto también en las últimas décadas es que esos espacios de bosques, de parques en los que solíamos salir a convivir con la familia, a ejercitarnos, etcétera, pues fueron ocupados por empresas inmobiliarias, fueron ocupadas por empresas como la Coca-Cola, como pasó en los lugares donde yo vivía, ¿no? Los campos donde se jugaba fútbol fueron comprados por Coca-Cola y entonces la gente de los barrios pues dejó de tener acceso a esos espacios, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se pone en juego cuando hablamos de que la nueva normalidad tendría que implicarnos una forma de vida más sana. Pues tener una vida más sana implica tener unas condiciones de vida con salario suficiente, con una vivienda adecuada para la familia, con espacios recreativos, con tiempo para disfrutar de esos espacios, con un salario que alcance para tener una canasta básica alimentaria, con también políticas desde el gobierno federal que sancionen incluso a toda esta industria alimenticia chatarra, ¿no? Que son los que se quedan con las ganancias que generan las enfermedades que hoy estamos padeciendo en una grande dimensión en el país, ¿no? O sea, son muchos factores, pues, los que tienen que ver con esta forma de vida más sana y que tiene que ver con el medio ambiente y demás, que es otra arista de todo esto que nos está planteando la epidemia. Pues sí, efectivamente, siempre hay una modificación y hay efectos, hay consecuencias cuando modificamos nuestro entorno, cuando cambiamos bosques por parques industriales, Así es. cuando pretendemos hacer ejercicio en casa, pues quizás sirva, pero no es lo mismo. Son muchos los factores que afectan y que te vuelven vulnerable a situaciones como la que estamos viviendo en esta temporada en México. Esto obviamente tiene que ver con un esquema, con un modelo neoliberal, con un modelo capitalista, y obviamente tendrá que ver la alimentación. ¿Cómo es que se modifican o se tienen que adaptar los hábitos alimenticios a un sistema capitalista que te permite espacios muy breves y condiciones no muy adecuadas para que se pueda uno generar hábitos alimenticios adecuados? ¿En qué momento cambiamos los hábitos alimenticios de hace muchos años a la Coca-Cola y a la comida chatarra? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Paola? Pues yo decía hace un momento, ¿no? Que hay datos ya de investigaciones que establecen que no solo estamos, en México no solo estamos mal alimentados, estamos mal nutridos, ¿no? Solo el 20% de la población tiene una buena nutrición, es decir, consume productos como verdura, productos frescos, productos que nutren al cuerpo, ¿no? La mayoría nos alimentamos, ese 80% nos alimentamos de productos industrializados, procesados, con alto contenido calórico, con alto contenido de azúcares, de sales y muchos otros químicos que se le agregan a toda la comida procesada, ¿no? Entonces, esto ha sido un cambio de décadas, ¿no? Tú lo mencionabas, bueno, pues
Vivimos en un sistema que no privilegia el satisfacer necesidades de las personas, sino que privilegia la obtención de ganancia y de lucro, ¿no? Y un lucro más, pues ha sido la industria alimenticia. Es toda esta industria alimenticia que genera millones de ganancia a partir de la venta de refrescos en el país, ¿no? Somos el principal consumidor de refrescos, pero también pienso que tiene que ver con todo un proceso que ha ido avanzando en estas décadas desde la cotidianidad, ¿no? O sea, creo que ahí también desde la cotidianidad, a partir de esto de tener trabajos precarios, pero también se trabaja mucho en el país, ¿no? Somos el país que más trabaja, o uno de los que más trabajan a nivel mundial, ¿no? O sea, más de 48 horas a la semana se elabora en México. Y entonces, ¿qué tiempos nos quedan para poder pensar en alimentarnos o poder tener las condiciones para alimentarnos de manera más sana, ¿no? ¿Qué espacios, qué tiempo, qué espacio se tiene para poder hacer como hacíamos antes, ¿no? Con las costumbres de pueblo, ponerte a guisar, ponerte a ver qué es lo que ir al mercado, ¿no? No ir al supermercado, sino ir a los tianguis a comprar verduras, a comprar fruta, etcétera. Eso implica tiempo, un tiempo que ha sido consumido por esas horas de trabajo que se tienen que cubrir porque si no, no completas el salario. Pero luego resulta todavía más grave porque, bueno, obtienes un salario que no te alcanza para comprar lo que te va a alimentar de mejor manera, ¿no? Sino que compras lo que te sea más rápido, lo que te quite menos tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, la comida congelada en los supermercados, pues le viene mejor a una familia que no tiene tiempo para cocinar y que puede sacar todo eso congelado y te implica menos tiempo que le inviertas, ¿no? Entonces son muchos factores, ¿no? Pero pienso que ahí hay un gran espacio de lucha que hemos dejado. Pienso que dejamos eso porque de repente también pensamos, bueno, no tengo tiempo, no tengo dinero, no, etcétera, ¿no? Pero pienso que tenemos que remontar esa situación. O sea, hoy más que nunca la lucha por tener una alimentación sana, por tener acceso a una alimentación en mejores condiciones y demás, es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Tenemos que remontar décadas de haber cambiado nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Efectivamente, compañera Paola. Normalmente, al término de promocionar algún producto industrializado, un producto alimenticio industrializado, siempre nos decían, aliméntate sanamente, come frutas y verduras. Es algo que se dice muy fácil, pero acceder a una alimentación sana no es tan sencillo. Hablábamos precisamente del entorno neoliberal, del entorno capitalista, no permite en estas condiciones acceder a una alimentación sana, a unos buenos hábitos alimenticios por las cosas que tú ya comentaste. Esto obviamente tiene todos sus antecedentes, no es algo que se dé de un día para otro. Yo creo que desde los principios del hombre, pues hemos estado con eso. Mira, hay una situación que también me interesa platicar contigo porque nosotros nos desenvolvemos en un entorno sindicalista, Paula. Pareciera que no, pero también ha afectado a los procesos. ¿Tú qué has visto, Paola? ¿Qué has visto respecto a los procesos sindicales, a las luchas sindicales? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a la lucha sindical, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores? Sí.
Mira, yo hace un rato mencionaba que en términos generales también la pandemia ha afectado a los trabajadores en cuanto al desempleo, en cuanto a la reducción de ingresos. Pero ahí tendríamos efectivamente que hacer una distinción, ¿no? Entre los trabajadores que pertenecemos al sector público, los trabajadores que estamos en el sector privado, los trabajadores que estamos organizados, los trabajadores que no están organizados. Y ya hemos mencionado bastante que a los que les ha ido peor, pues es a los trabajadores que no tienen derechos, que están en el sector informal, que están sujetos a lo que impongan los patrones o las autoridades de esos centros laborales, ¿no? Y en este sentido, a mí lo que me preocupa del sector al que pertenecemos, que es el sector de trabajadores que sí estamos organizados sindicalmente, es que de repente no tenemos tanta conciencia de lo que nos toca hacer como trabajadores organizados, ¿no? Y que ahí en ese sentido, bueno, pues tenemos mejores condiciones para defender los derechos laborales porque no lo estamos haciendo de manera individual, sino que tenemos una organización colectiva con la cual hacer frente. Y además tenemos normativas que se aplican en nuestros centros de trabajo, ¿no? Tenemos condiciones generales de trabajo o tienen contratos colectivos de trabajo, ¿no? Y a mí me parece que ahí de repente perdemos de vista que tenemos que exigir en todo momento la bilateralidad, ¿no? O sea, exigir que si se aplican normativas relacionadas con medidas sanitarias, con el regreso a los centros de trabajo, pues todo esto tiene que estar siempre decidido de manera bilateral con las comisiones que tenemos para eso, que se tiene que apegar a respetar lo que dicen este contrato colectivo o las condiciones generales, como para que no se vean afectados los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, el establecer protocolos para el regreso seguro a los centros de trabajo, pues esos protocolos tendrían que estarse impulsando desde las organizaciones sindicales, ¿no? Tendríamos todos que estar construyendo nuestro protocolo para los que aún no volvemos, ¿no? A los centros de trabajo. Y además tendríamos también que estar atendiendo otro aspecto que ha salido en estos meses, ¿no? Que es el trabajo a distancia. Me parece que ahí también, desde las organizaciones sindicales, no hay mucho interés en regular o ponerle límites a esta situación del trabajo a distancia. Y entonces no hay una regulación que descargue de trabajo a los trabajadores, sino que al contrario, ¿no? Les ha implicado, el trabajo a distancia les ha implicado no estar apegados a una jornada laboral, ¿no? Como comúnmente se cubre en el centro de trabajo, ¿no? Sino que estás a disposición o al menos es lo que pasa en el sector educativo, estás a disposición todo el día de reuniones, de asesorías, de clases, etcétera, ¿no? Entonces, además de que el trabajo a distancia implica que estamos solventando los gastos, ¿no? De internet, de infraestructura, se afecta la vida familiar, etcétera. Todas esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo a distancia y con el regreso seguro a los centros de trabajo, me parece que las organizaciones sindicales de repente no son muy conscientes de eso y se está dejando un poco de lado. Veo que lo que sí se está haciendo y es algo muy bueno, ¿no? Esta discusión que tienen diferentes referentes sindicales con respecto a cómo vamos a salir de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica, de cómo se tiene que alcanzar pues se tiene que dar un proceso de diálogo y alcanzar acuerdos con el gobierno federal para que todas estas medidas que son necesarias para salir de la crisis, pues se apliquen y se apliquen en beneficio de los trabajadores, no en beneficio de los patrones, ¿no? O sea, el objetivo final, pues, es que toda esta crisis no la paguen los trabajadores, sino que sea el Estado y los grandes empresarios los que asuman esta responsabilidad, ¿no? Entonces,
Me parece que ahí pues la organización sindical, para lograr eso, la organización sindical es fundamental, ¿no? Para la protección de los derechos de los trabajadores. Efectivamente, es parte de las tareas que nos quedan. Hay algunas situaciones que se tienen que hacer de manera urgente, se tienen que ver reformas a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, porque como bien comentas, hay situaciones no previstas y que ponen a los trabajadores en condiciones de desventaja por lo que ya comentaste. Luz, equipos de cómputo, tiempo. Nos está generando una problemática que no se consideró hace mucho. Compañera Paola, te había yo prometido que iba a hacer una charla aproximadamente como de 15 minutos, pero esto da para más. El día de hoy, si te parece bien, podemos dejar esta charla aquí. Y pues, si tienes alguna recomendación, algún comentario final para quienes van a estar, quienes pueden estar accediendo a este video, te lo vamos a agradecer. Sí, pues ya nada más por último mencionar justo que en este momento, pues la principal lucha es por salud, por trabajo y por una vida dignos para todos, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay otra manera de lograrlo más que organizados, más que a partir de la lucha colectiva. Y en ese sentido, me parece que desde los que ya estamos organizados, pues hay una responsabilidad de clase, de solidaridad de clase, de unidad de clase para impulsar la organización de los demás trabajadores que han sido más afectados por toda esta pandemia y que ahí, bueno, las organizaciones sindicales tenemos que impulsar esa solidaridad de clase y ayudarlos, apoyarlos a que se organicen y nosotros mismos retomar las demandas básicas, ¿no? Que es la recuperación salarial, el trabajo estable con prestaciones y acceso a la salud para todos, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita, ¿no? El acabar con el outsourcing que ha precarizado, ha sido la punta de lanza para precarizar las condiciones. Eso tiene que desaparecer, no se puede regular, ¿no? Es una contradicción, no hay manera de regular eso. Lo que queremos son trabajos estables que nos den posibilidades de tener una vida digna a todos. Y la otra exigencia es que sea, insisto, que sea el Estado el que asuma los costos de toda esta crisis, ¿no? Que no seamos los trabajadores, sino que a los trabajadores lo que nos compete es luchar unidos, fortalecer nuestras organizaciones sindicales y garantizar, para los que no han regresado a los centros de trabajo, garantizar un regreso seguro. Y ahí sí, ahorita no tengo aquí los datos, pero te los paso para que los puedan poner ya cuando transmitan esta charla, de las guías para elaborar protocolos de regreso seguro a los centros de trabajo. Hay unas guías y una página en particular en donde se pueden consultar protocolos y normas sanitarias apegadas a los derechos laborales. Se pueden consultar de varios guías de varios países, tanto de América Latina como de Europa, y además, bueno, las guías que se han publicado desde el gobierno federal. Yo creo que todos esos son documentos que nos sirven a todos para seguir cuidando nuestra salud con este virus que todavía vamos a pasar mucho tiempo, pero a la vez garantizando buenas condiciones laborales y sanitarias para todos nosotros, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por el tiempo. Ya no te escucho. Muchas gracias, Paola. Agradecemos tu atención y, como dices, vamos a publicar junto con este video las guías que nos recomiendas, así como también la liga al texto que originó esta charla que compartiste en las redes. Muchas gracias. No sé si Federico quiera. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Claudio. Ahí estamos.